es el sacerdocio y aún estamos en la túnica bordada. Amén. Vamos a avanzar, solo vamos a colocar la base bíblica de Éxodo capítulo 28, versículo 4, en donde ahí dice claramente que dentro de las vestiduras había una túnica que era la túnica bordada. Si logran ver ahí en la imagen, la túnica bordada prácticamente es la blanca, ¿verdad? La que llegaba, mis amados hermanos, hasta los tobillos. Amén. Esta es la base bíblica. Vamos a avanzar porque ya sabemos que todo esto ya lo vimos. Solo menciono esto, que la palabra túnica significa cubrir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy se están agregando bastantes. Que Dios me los bendiga. Sean bienvenidos. Amén. Vamos a continuar porque repito, esto ya lo vimos. Solo esto voy a hacer énfasis de que la palabra túnica, mis amados hermanos, está íntimamente ligado con el valor numérico 870 en la gematría bíblica. Y esta numerología está ligada con lo que es la palabra con corazón pacífico en la tierra. Y es por eso que estamos hablando, mis amados hermanos, de el corazón. Amén. Entonces Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20, Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, son la base, mis amados hermanos, de nuestro tema, de nuestro desarrollo. Amén. Como les mencionamos, yo aquí apunté nada más 13 puntos, amén, de cosas que salen del corazón, pero al leer las dos bases bíblicas nos dan 15, amén. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia y la insensatez. Gracias a Dios ya hemos avanzado bastante, ¿va? Como dicen allá en Costa Rica, tamaño poco, dicen allá, por decir bastante. Pero hemos avanzado nada más en dos. Uno, que es, mis amados hermanos, todo esto ya lo vimos, por eso voy avanzando. Los malos pensamientos, amén, según Mateo capítulo 15, versículo 19, y según esta misma cita, vamos a avanzar hacia lo que son los homicidios, amén. Pero antes de avanzar a ese, solo quiero leerles esta cita una vez más para que lo tengamos presente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que en los temas que hemos estado tocando en la iglesia, mis amados hermanos, y aún los que ya empezamos a tocar, pero no los hemos tocado aún, esta cita está cobrando demasiada importancia en nuestras vidas, con lo que es Mateo capítulo 12, versículo 45. Si se dan cuenta, ya hemos hablado, mis amados hermanos, de los 7 espíritus peores, amén. Y vamos a mencionar también en relación a la persona mala. Hablamos también de los malos pensamientos. Mateo capítulo 12, versículo 45 dice: va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados o peores, amén. Nada más quiero dejarles eso ahí para que ustedes lo tengan presente, y conforme vayamos desarrollando los temas en la congregación, se van a dar cuenta cómo esta cita está cobrando demasiada importancia, y que la mayoría de cosas malas que son ministradas a nuestras vidas o que nosotros resultamos haciendo, mis amados hermanos, están íntimamente ligadas con estos 7 espíritus peores. Amén. Bueno, aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, que empezamos a hablar de los homicidios. Esto lo leímos, si ustedes se recuerdan, ahí en la Biblia, en el capítulo 51. No sé si sus Biblias tendrán esta escritura, pero al menos la que yo tenía sí. Dice, antes de la lectura del Salmo 51, dice: en arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el salmista, mis amados hermanos, por lo que él está orando acá? Porque él está arrepentido. Amén. No solamente está arrepentido, está alzando una plegaria, amén, al Señor,
para purificación. Entonces nos damos cuenta dos cosas muy importantes acá dentro de los homicidios o los malos pensamientos que ya lo mencionamos. Dos cosas que ustedes y yo, de las cuales ustedes y yo tenemos que cuidarnos mucho, como lo que son el buscar arrepentirnos, mis amados hermanos, y el orar pidiéndole al Señor que nos purifique. No nos olvidemos de que todo lo que estamos hablando es de lo que sale del corazón. Y como lo hemos mencionado, mis amados hermanos, si sale del corazón, no es, escuchen bien, porque allí adentro del corazón haya estado siempre, sino es porque en determinado momento ustedes y yo permitimos que entrara. Entonces entró a habitar al corazón. Amén. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? En el nombre de Jesús, sacarlo. Entonces, después de esa escritura que está ahí como introducción del Salmo 51, amén, el salmista David viene y dice: líbrame de homicidios. Y si se recuerdan, la semana pasada mencionamos que en relación a este asunto que dice acá al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé. Mencionamos la semana pasada que en relación a esto de después de haberse llegado a Betsabé, el rey David cometió, mis amados hermanos, literalmente no cometió él ningún homicidio, pero intelectualmente hablando sí cometió por lo menos 4 homicidios, si lo recordamos bien. Número 1, pues el de Urías, ¿verdad? Amén. Número 2, recuérdense que el fruto de esa relación entre Betsabé y él, pues murió. Ahí va el segundo. Número 3, recordemos que lo que el rey David le mandó con el mismo Urías a Joab fue una carta ordenándole que prácticamente lo dejara solo y que de esa forma muriera. Entonces también hizo partícipe de un homicidio a Joab. Pues ahí va el número 3, la participación de Joab. Y número 4, mis amados hermanos, pues básicamente imaginémonos la muerte de la relación entre Urías y Betsabé, porque la Biblia muestra claramente de que ellos eran matrimonio, y la Biblia muestra de que entre Urías y Betsabé habían hijos, amén. Por eso dice la Biblia ahí de cuando el profeta Natán le da la parábola, ¿verdad? Y lo confronta, le dice, tenía una corderita que la criaba y junto a sus hijos, que la criaba como a una hija. Y ahí nos damos cuenta de que, mis amados hermanos, entonces ahí el rey David participó, ya mencionamos, por lo menos de 4 homicidios, y por eso él viene acá en relación al asunto de Betsabé. Él dice: líbrame de homicidios. Si yo les pregunto, la pregunta acá es, vamos a ver quién se anima a responderme. Ya saben que para responder solo habilitan ahí su micrófono, responden y lo vuelven a deshabilitar. Amén. Entonces la pregunta es, mis amados hermanos, literalmente, ahí está la clave para que puedan responder. Literalmente, ¿a cuántos de los 4 que ya mencionamos el rey David mató? Alguien que me responda lo más pronto posible, por favor, porque estoy grabando y saben que el tiempo, dijo Juan Gabriel, no perdona. ¿Alguien va a responder, mis amados hermanos? Literalmente, ¿a cuántos de los 4 que les mencioné mató el rey David? Paz y amor, dice. Vean, pues ya se los expliqué, mejor se los respondo porque veo que hoy no tienen ganas de responder. Literalmente, mis amados hermanos, no mató a ninguno, porque él no se quitó, no fue y le quitó la vida literalmente a ninguno, pero intelectualmente hablando, ya lo explicamos, por lo menos le quitó la vida a 4, aunque pudiéramos agregar en dónde se quedaron los hijos de Urías y Betsabé. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude y que nos fortalezca, ¿verdad? Pero sabemos que en determinado momento a todos nosotros nos va a tocar partir. A veces se nos van a adelantar nuestros padres, y a veces probablemente seamos nosotros como hijos los que nos adelantemos. Pero sea quien se adelante, el que se queda, mis amados hermanos,
Yo creo que ese es un dolor, mis amados hermanos, que solamente el que lo experimenta puede entenderlo, pero es un dolor muy parecido a la muerte, la pérdida de un padre o la pérdida de un hijo en relación a que partió, ¿verdad? Falleció. Entonces ahí nos damos cuenta de que literalmente el rey David no le quitó la vida a ninguno. Pues ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes y yo podemos pensar, por lo que estamos hablando desde el punto de que del corazón salen los homicidios. Literalmente, muy probablemente, ustedes y yo no le hayamos quitado la vida a ningún ser humano. Porque me imagino que si han matado ratones, han matado cucarachas, han matado zancudos, ahí sí, número uno, ¿verdad? Pero quitarle la vida a un ser humano, me imagino que no. Me imagino que ninguno de nosotros le hemos quitado la vida a nadie, literalmente, pero cuando ya nos escudriñamos de los homicidios que el rey David está hablando acá, son esos homicidios que vuelvo a repetir, que literalmente no le quitó la vida a nadie, pero intelectualmente o espiritualmente o almáticamente sí le quitó la vida, mis amados hermanos, a varios. Y aquí, si se recuerdan, mencionábamos la semana pasada de que como nosotros, si literalmente no le hemos quitado la vida a nadie, como mis amados hermanos, almáticamente sí le podemos estar quitando o desgastando la vida a alguien, pues muy simple y sencillo, cuando ustedes y yo nos portamos mal, cuando ustedes y yo somos desobedientes. Como lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Lo decíamos, ¿quién, mis amados hermanos, como padre, como pastor, como maestro, como autoridad, quién va a estar contento cuando ha dado una instrucción y ha dicho no o ha dicho sí, y los alumnos, las ovejas o los hijos hacen todo lo contrario a lo que uno ha dicho? Ese es un desgaste de vida. Ahí nos están quitando la vida. Así estamos quitando la vida también nosotros, y sin el hacerlo literalmente, pero almáticamente con nuestras acciones, sí nos estamos convirtiendo en homicidas. Estamos desgastándole la vida, mis amados hermanos, a nuestros padres con nuestra desobediencia. Estamos desgastándole la vida a nuestros pastores con nuestra desobediencia. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual la Biblia muestra que en aquel día habrán grandes sorpresas. Gente que ustedes y yo pensábamos que tal vez porque los veíamos sirviendo o eran personas a su parecer buenas, pero apartadas de la voluntad de Dios, muy probablemente se queden o muy probablemente se vayan, y nosotros que nos creemos buenos, que nos creemos santos porque nos congregamos, pero somos desobedientes, mis amados hermanos, podemos ser contados por homicidas. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes y yo somos desobedientes y alguien se da cuenta de lo que estamos haciendo, es un desgaste de vida, literal. ¿Por qué? Porque por algo se ha dado la instrucción. Ahora bien, vean esto qué tremendo dice acá. Estos son los significados de la palabra homicidios. Aquí donde dice, líbrame de homicidios. Dice, vean esto. El primer significado que aparece es sangre. Vean qué tremendo, mis amados hermanos, qué curioso que cuando habla de homicidios, el primer significado es sangre. Ustedes y yo pudiéramos pensar, aunque aquí abajo está el significado, si lo logran ver ahí en la pantalla, hasta abajo habla de homicidio igual muerte. Creo que todos entendemos un homicidio igual quitarle la vida a alguien, pero ¿cuántos de nosotros entenderíamos la palabra homicidio como sangre? Creo que sabemos literalmente que pues la mayoría de veces cuando hay un homicidio pues se emana sangre, ¿verdad? Pero hay muchas veces que no. Mas sin embargo acá la palabra homicidio significa sangre. Luego entre paréntesis dice como lo que cuando se derrama causa muerte. Y luego cierra paréntesis y dice sangre de hombre o sangre de animal. Aquí hay algo muy importante, porque cuando habla de la sangre del hombre o sangre del animal, entre paréntesis dice como lo que cuando se derrama causa la muerte. Y probablemente, mis amados hermanos, literalmente no estemos
derramando sangre, literal, ¿verdad? Por una desobediencia, porque cuando uno es desobediente, ningún padre va, ¿verdad? Y dice, bueno, mis hijos son desobedientes, me voy a cortar las venas por la desobediencia de ellos. No, pero espiritualmente hablando, sí. Recordemos que la Biblia claramente dice que en la sangre está la vida. Amén. Repito, la Biblia claramente dice que en la sangre está la vida. Y si ustedes y yo, mis amados hermanos, en lo literal derramamos sangre, lo que literalmente estamos derramando es sangre. Pero se dice acá como lo que cuando se derrama causa la muerte, y la sangre, según la Biblia, es la vida. Entonces cuando alguien nos desgasta la vida, ya puede ser por desobediencia, o puede ser, mis amados hermanos, porque nos están oprimiendo, los cubrimos con la sangre de Cristo. Pero por poner un ejemplo, ¿cómo creen ustedes que se encuentra aquella persona que tiene su negocio pero está siendo extorsionada? Ahí no hay desobediencia, ¿verdad? Pero definitivamente alguien que tiene su negocio y está siendo extorsionado, por eso cubrimos a todos los que tienen negocio, no creo yo que esté contento. Literalmente se le está desgastando la vida. Y esto es algo que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, cuando, por ejemplo, le causamos algún dolor de cabeza. Esto es literal, que tal vez yo dije, mi papá, mi mamá, alguien me dijo algo y yo hago todo lo contrario, y como consecuencia de mi desobediencia, él se enoja, a ella le duele la cabeza. Eso es exactamente lo que está pasando acá, que nos estamos convirtiendo sin hacerlo, sin pensarlo, literalmente en homicidas. ¿Por qué? Porque estamos derramando la vida de nuestros padres, de nuestros pastores. ¿Y saben qué es lo tremendo y lo delicado de todo esto? Que la Biblia muestra que cuando uno derrama sangre, entiéndase acá un homicidio, que cuando uno le desgasta la vida a alguien, uno tiene que dar cuenta, mis amados hermanos, de esa sangre que derramó. Recordemos que el mismo rey David, del que estamos hablando, el rey David le quería construir casa, le quería construir templo al Señor. Mas sin embargo, Dios le dice, no, tú no me construirás templo, no me construirás casa. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en rosado hasta abajo, el último significado es sanguinario. ¿Y qué le dice el rey? ¿Qué le dice Dios, perdón, al rey, por lo cual no le permitió construir casa? Le dice, porque tú has sido un hombre muy sanguinario. Entonces démonos cuenta que en lo literal, aquí sí, en lo literal, el rey David, mis amados hermanos, derramó mucha sangre. Amén. Y en lo intelectual también, mis amados hermanos, derramó bastante sangre también, sobre todo la sangre inocente. Ahora bien, en nuestros casos, ¿quiénes, mis amados hermanos, podrían ser esa sangre inocente? Yo les hago una pregunta. ¿Valdrá la pena, mis amados hermanos, que por mi desobediencia como hijo, mis papás se enojen? ¿Sí o no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién dice, sí, pastor, vale la pena? ¿Quién nos mandó a que me tuvieran? ¿Qué dicen, mis amados hermanos? ¿Vale la pena que por mi desobediencia mis papás se enojen? ¿Eso qué es? Es exactamente lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Un derramamiento de sangre inocente. Ojo con esto. Un derramamiento de sangre inocente. ¿Por qué es sangre inocente? Porque cualquier instrucción, cualquier consejo, cualquier regaño, aún cualquier varazo, no balazo, a vara, amén, que nuestros padres nos den, vale la pena. ¿Y por qué es sangre inocente? Porque ellos, mis amados hermanos, si nos están instruyendo, no se merecen que nosotros les paguemos mal. Amén. Ahora, vale la pena, imagínense que nosotros como pastores, que literalmente, como se los decía la semana pasada, nosotros ni los engendramos, ni, con todo respeto, pero esta es la palabra que voy a utilizar, bueno, mejor utilizo otra, ni los dimos a luz. Ni los engendramos ni los dimos a luz. En otras palabras,
ni estuvieron en mi lomo ni en el vientre de la pastora, mas sin embargo, mis amados hermanos, los aguantamos, los soportamos, nos enojan, nos desgastan, ya hacen, mis amados hermanos, lamentablemente con nosotros lo que ustedes quieren, y a pesar de que hacen con nosotros lo que ustedes quieren, el pastor y la pastora aquí están. ¿Saben qué estamos? ¿Para qué estamos? Para servirles. Y por eso les decía el día domingo, cuando dicen amén los Judas, bendito Dios, ese día no llegó ni uno, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿acaso les repito, acaso no es sangre inocente, mis amados hermanos, la que se derrama en relación a los pastores, si literalmente nosotros no tendríamos por qué dar, y ahí sí repito, literalmente, ni un centavo por ustedes, porque literalmente no son nuestros hijos? Mas sin embargo, como lo decíamos el domingo en el primer culto, y ustedes bien lo saben, la pastora y yo hemos hecho hasta más de lo que sus propios padres han hecho por ustedes mismos, y más sin embargo nos siguen pagando igual. Ojo con esto, la pastora y yo, mis amados hermanos, no se los vamos a recriminar, no los vamos a reprender, decir váyanse, ya no los quiero en mi vida, porque al final solamente el Señor sabe, mis amados hermanos, cuánto tiempo ustedes y yo vamos a estar juntos. Pero lo que sí les digo es que están derramando sangre inocente, porque ustedes no crean que cuando ustedes son desobedientes a la pastora y a mí nos da igual. No nos da igual, duele, enoja, a uno lo pone triste, uno se pone en qué pensar, y bueno, y entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que no estoy haciendo bien las cosas? Y como lo veíamos la vez pasada, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada que el profeta Tito decía, ustedes céntrense por los que son hijos en la iglesia. Y yo le decía a la pastora, y decime de los que están en la iglesia, ¿quién puedo yo decir que es mi hijo espiritual? Y ella me decía, mírenme, recuérdense que no todos los hijos son obedientes. Entonces le decía, entonces sí tengo un montón de hijos, le decía yo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo, miren, esta relación, si lo entendemos en realidad en el espíritu, la relación que ustedes y yo tenemos es por amor. Porque ni yo estoy obligado a estarlos aguantando, ni ustedes están obligados a sujetarse a nosotros. Simple y sencillamente lo podemos decir así, los aguantamos porque los amamos. Y si ustedes se sujetan o por lo menos intentan, ¿verdad? Es porque yo creo que también nos aman. Espero no estar equivocado con eso, pero al final, bíblicamente hablando, es la única razón para que ustedes y yo caminemos juntos, mis amados hermanos, que de por medio en nuestra relación haya amor. En el momento en que en realidad no haya amor, mis amados hermanos, es entonces el momento en cuando ustedes y yo como seres humanos, recuérdense que aunque soy pastor, también soy oveja, entonces nos va a dar lo mismo seguir una instrucción o hacer nuestro propio parecer. ¿Por qué? Porque no hay amor. Vean ustedes una pareja de matrimonio, no parejas de adulterio, ¿verdad? Parejas de matrimonio que en donde hay amor se aguantan, mis amados hermanos. Pero cuando es una relación de adulterio, ahí no hay amor, lo que hay es pasión. ¿Y por qué se aguantan? Porque por medio está un demonio que los mantiene unidos, y esa gente solo va a ser libre ¿hasta qué? Hasta que se mueran o hasta que sean libres de los demonios que andan cargando encima. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque de lo contrario, ustedes y yo no vamos a poder permanecer. Como yo se los he dicho, mis amados hermanos, ¿por qué la gente que se ha ido de la iglesia, por qué se ha ido? Todos se han ido porque se han ido en pos de su propia voluntad. Todos se han ido porque ninguno ha tenido el valor de sujetarse. No les digo a mí, no les digo a la pastora, no han tenido el valor de sujetarse a Cristo. ¿Por qué? Porque le han dado mejor y más bien para ellos rienda suelta a su carne, y muchos de ellos ahí van a perecer. Y no creo, mis amados hermanos, que ustedes y yo querramos lo mismo para nosotros. Si estamos, lo que ustedes están haciendo el día de hoy es un esfuerzo, mis amados hermanos, y les agradezco porque ustedes se hayan tomado el tiempo y la delicadeza de conectarse, mis amados hermanos, porque si ustedes no estuvieran conectados, ¿qué tendría que estar haciendo yo aquí parado?
estoy acá porque ustedes están ahí. Entonces, esta es una relación de amor, y en una relación de amor no debería de haber derramamiento de sangre, no debería de haber homicidios, porque cuando ustedes leen Romanos capítulo 13, no lo dice así textualmente, aunque algunas Biblias sí, pero no todas lo dicen, que el que ama no peca, el que ama no traiciona, el que ama, mis amados hermanos, lo da todo. Y es por eso, mis amados hermanos, que ninguna relación de adulterio se puede decir que es amor, porque el que ama no adultera, el que ama no peca, el que ama le es fiel a Dios sobre todas las cosas. Y si ustedes y yo le podemos ser fiel a Dios, se van a dar cuenta que no nos va a costar serle fiel, mis amados hermanos, a los que estamos casados, a nuestro cónyuge. Ustedes que no están casados, a sus padres, a Dios, a sus pastores, a su iglesia, a su casa. Si esto, todo lo que ustedes y yo hacemos es una relación de amor, y todo lo que hacemos con amor prospera. Pero todo aquello, mis amados hermanos, que se hace en contra de la voluntad del Señor, nada puede permanecer. Bueno, pero vamos a avanzar en esto de los homicidios. Entonces, ya cuando escudriñamos los homicidios desde este punto de vista, no me atrevo a preguntar cuántos de ustedes o yo creemos que sí hemos cometido homicidio, porque puede ser que por decir que no pequemos, porque la respuesta es clara, mis amados hermanos. Yo creo que todos en determinado momento, sin excepción, por nuestras propias desobediencias, le hemos desgastado la vida a nuestros padres. Olvidémonos en este momento de desgastar la vida de los pastores, porque al final, mis amados hermanos, como yo se los he dicho en más de una oportunidad, porque bíblicamente hablando así está escrito, cuando Dios levanta, mis amados hermanos, ministros, no los levanta para una iglesia, porque la Biblia claramente dice que Dios permite que hayan 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es una iglesia, mis amados hermanos, local, sino el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero acaso, escuchen aquí la diferencia. O sea, Dios levanta pastores para el cuerpo de Cristo, pero ¿será que a todos, a cualquier persona, ustedes y yo le podemos llamar papá? ¿Le podemos llamar mamá? Solamente a 2. ¿Y quiénes son esos 2? Pues los que los engendraron, ¿verdad? Sus padres biológicos. De ahí para allá, aparte es el Padre Celestial y aparte es el Padre Espiritual. Pero como ahorita estamos hablando de la diferencia entre pastores y padres. Los pastores han sido levantados para muchas personas, pero los padres solamente para sus hijos. ¿Y cuántos tendrán? Pues cada uno de nosotros como padres sabremos cuántos tenemos. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia? Entonces, por lo cual, mis amados hermanos, por lo menos, esforcémonos por sujetarnos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros como pastores no ponemos un plato de comida en su mesa, pero sus padres sí. Entonces, por lo menos, esforcémonos por honrar la casa donde vivimos, a los padres con los que vivimos. Por si alguno no vive con sus 2 padres, honren entonces con el que viven. Y si de ahí, de perdida, les dan ganas de honrar a sus pastores, pues está bueno. Si no, ni se preocupen, mis amados hermanos, porque al final nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, haya gente que nos honre o no haya gente que nos honre. Amén. Y si dentro de esa gente que nos honre, pues están ustedes, pues gloria a Dios, mis amados hermanos, Dios les va a dar su recompensa. No, escuchen bien, porque ustedes digan honrar al pastor William y a la pastora Fabiola. No tiene nada que ver con eso. Simple y sencillamente, el que honra será honrado. Amén. Y si deciden honrarnos, pues gloria a Dios. Si no quieren honrarnos, ni se quiebren la cabeza, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque probablemente, escúchenme lo que voy a decir, esto lo dijo el apóstol Pablo, de ahí lo saco, quizá alguno de ustedes simple y sencillamente no puede honrarnos porque probablemente no sea hijo de nosotros y será espiritualmente hablando, ¿verdad? Y el Señor los tiene en ese proceso de que probablemente sean hijos de alguien más, y cuando encuentren al que sí es su padre espiritual,
No va a hacer falta que les esté diciendo que lo honren. Ustedes lo van a honrar. ¿Por qué? Porque van a conocer, mis amados hermanos, lo que es el amor en esa relación. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 2. Amén. Escuchen lo que dice acá. Seguimos hablando de los homicidios. Y que no se nos olvide, mis amados hermanos, que todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando por la túnica bordada. Amén. Que la túnica bordada era una de las prendas de el sumo sacerdote que utilizaba para cubrirse. ¿Y qué se cubría en particular? Por lo que estamos hablando, el corazón. Y la Biblia dice que del corazón, pero entiéndase ya con el tema del sacerdocio, el tema de la túnica, parafraseando un poquito, que el corazón que no está cubierto, de ese corazón salen los homicidios. Amén. Bueno, hago esta pequeña mención para que no se nos olvide cuál es el tema central: el sacerdocio. Y ustedes y yo, como sacerdotes de nuestra casa, por lo menos yo les hago este énfasis. Por lo menos aprendamos a cuidar el corazón de los que viven ahí con nosotros. Por lo menos, amén. Por lo menos, mis amados hermanos, con eso yo creo que su casa va a ser un poco más feliz. Pero si ni siquiera pueden honrar el corazón de la gente con la que viven, o el corazón de la gente que les pone un plato de comida en la mesa, ¿qué puedo esperar yo, mis amados hermanos? Nada más que Dios me arrebate mejor. Amén. Bueno, ni un amén. Primera de Crónicas 28:2 dice la palabra del Señor: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Vean qué tremendo. Tenía el propósito de edificar. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, también tenemos el mismo propósito. Yo no creo que ninguno de ustedes, mis amados hermanos, no tenga el propósito de edificar algo. Pensemos, no creo que no tengan el propósito, el deseo de construir una casa, de tener una moto, de tener un carro, de tener buenas cosas, qué sé yo, una buena estufa, un buen amueblado de sala. No creo, hermanos, sinceramente, no creo que no tengan ese propósito. Todos tenemos el propósito de edificar. Yo les puedo poner un ejemplo en mi vida. Cuando yo estudiaba en lo secular, porque hasta la fecha sigo estudiando, ¿verdad? Pero cuando estudiaba en lo secular, yo por lo menos tenía el propósito de ganar matemática con 100. Pero solo era el propósito. Entonces el propósito lo tenía, pero ¿creen ustedes que me esforzaba por sacar 100? Sinceramente se los digo, y ahí están mis papás, que me perdonen porque los hice gastar por mucho dinero por gusto. Pero nunca me esforzaba, mis amados hermanos, nunca me esforzaba. Y la única vez que me esforcé fue cuando en tercero básico, ya para el último trimestre, ¿verdad? Y era ya para graduarse de tercero básico. Necesitaba sacar 92 puntos, y esa fue la única vez que me esforcé en matemática y saqué 95. Y salí en el acto de clausura con todos mis amigos. Fue la única vez. De ahí para allá, mejor sigamos predicando. Amén. Entonces, ahí les pongo un pequeño ejemplo. Ustedes y yo podemos tener el propósito de: yo quiero crecer espiritualmente. Pero si no hacemos nada por crecer, mis amados hermanos, ¿de qué me sirve tener el propósito? Aquí el rey David claramente dice en la Biblia que él tenía el propósito de edificarle una casa al Señor. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Acabamos de hablar de que se mató a 4, mis amados hermanos, que Dios no le dijo que matara. Todos los demás sí, Dios le dijo, pues mátalo. Pero en este caso nos damos cuenta que por la desobediencia de él, no solamente mandó a matar a Urías, hizo partícipe de ese homicidio a Joab, que Joab no tenía nada que ver, mis amados hermanos. Si lo que Joab andaba haciendo, ¿saben qué tremendo? Joab andaba en lugar del rey, porque recuérdense que cuando el rey David se quedó y cometió este pecado, la Biblia claramente dice que en el tiempo en el que los reyes van a la guerra,
el rey David se quedó. ¿Y quién andaba peleando en nombre del rey David? Joab. Bueno, ahí dejémoslo. Iba a mencionar los 4 otra vez, pero si no se me va el tiempo. Ahí nos damos cuenta entonces de que no basta, mis amados hermanos, con tener el deseo. No basta con decir, ahora sí, me voy a levantar. 3 meses después, ahora sí, pastor. Ahora sí, Señor. 3 meses después, ahora sí. 6, 9 meses. Y toda la vida se les va así. Cuando vengan a darse cuenta, mis amados hermanos, los que tienen 30 van a tener 40. Los que tienen 20 van a tener 30. Y ese ahora sí ha pasado 10 años y no han logrado cumplir el propósito por el cual Dios los trajo a esta casa, mis amados hermanos. Yo les decía el día domingo en el primer culto, les decía, si ustedes se recuerdan, y digo esto con temor, con respeto, sin ufanarme de nada, pero mis amados hermanos, lo que se les predica en la iglesia para honra y gloria del Señor, pero no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Son cosas que, como lo hablábamos, mencionábamos al apóstol Mario y la escuela de guerra espiritual, los temas que nos están dando, dicen ellos, son de alto calibre y son temas que a ustedes, mis amados hermanos, como iglesia, ya se les predicaron. O sea, no me estoy ufanando de que yo sea más o sepa más, no, que Dios me libre. Solo estoy mencionando esto, ¿por qué? Porque los temas que se consideran dentro del ministerio como alto calibre, a ustedes sus pastores ya se los han predicado. Entonces creo, mis amados hermanos, que también si son temas de alto calibre, cada uno de nosotros deberíamos de ser hijos e hijas, siervos y siervas de alto calibre espiritual. Y no que estemos, mis amados hermanos, una vez más teniendo que solucionar los mismos problemas de siempre. Amén. Antes bien nos es necesario crecer para que entonces los propósitos que Dios tiene para tu vida y para la mía se cumplan. Amén. O habrá alguno dentro de ustedes, mis amados hermanos, que me diga, no, yo ni tengo pensado crecer ni nada. Así como estoy bien, jodido, pero ahí estoy. Bueno, eso ya será decisión de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero yo por mí les digo, yo sí quiero crecer, mis amados hermanos. Y yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, mis amados hermanos. Quizá no como yo quisiera o quizá no como ustedes quisieran. Pero yo puedo decir de que he cambiado. Aunque sea 5 len, pero he cambiado, mis amados hermanos. Con tal de ser un mejor pastor para ustedes. Entonces, esto, mis amados hermanos, se los digo. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, la Biblia dice que lo que cae sobre la cabeza tiene que descender. Amén. Y si ustedes ven que en sus pastores ha habido algún cambio, entonces también es necesario que en ustedes haya un cambio, pero no un cambio para peor. Tiene que ser un cambio para ser mejores. Amén. Sigamos leyendo. Pues dice acá, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Qué harían ustedes, mis amados hermanos, que ustedes tienen un propósito? Así como el rey David tenía el propósito de honrar, de agradar, de servir a Dios y que Dios mismo les diga que no. De todas formas, conociéndolos, de todas formas yo lo hago, pastor, porque es para Dios. Pero si Dios mismo está diciendo que no, entonces si Dios dijo que no, aunque sea para Él, es necedad que yo continúe haciendo. Pero ¿cuáles son la mayoría de nuestros propósitos? Muchos de nuestros propósitos, no estoy diciendo todos, muchos de nuestros propósitos no van ni siquiera cercanos a agradar al Señor. Si ustedes se recuerdan, vamos a hacer una autoevaluación así rapidito. Vamos a ver quién se anima a responderme, porque ya les hice una pregunta y no respondieron. Yo les prediqué a ustedes, mis amados hermanos, de lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Amén. Respóndanme rapidito. ¿Cuál es la buena? ¿Cómo se representa bíblicamente hablando la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Alguien lo sabe?
pasaron de noche esa clase, o yo creo que cabal ese día les tocó la venta, sí, cabal. Entonces no tengan pena, no se preocupen. La buena voluntad, mis amados hermanos, del Señor para nuestras vidas, recuérdense que yo les dije, es Dios bendiciéndonos. Amén. Eso es bueno. Dios bendiciéndonos. Amén. ¿Cuál es la agradable voluntad? Es un test para ver si han puesto en práctica lo que se les ha enseñado. ¿Agradable? Tampoco. Ese día les tocó la venta del sábado, ¿va? No. La agradable voluntad, mis amados hermanos, es nosotros bendiciendo a los demás con lo que Dios nos ha bendecido. Y la perfecta, por eso les mencioné todo esto, porque esto es lo que más me interesa. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas? La buena, Dios bendiciéndonos. Amén. La agradable, nosotros bendiciendo. Pero ¿y la perfecta? Tiene que ver con esto que estamos hablando. Nadie. Se lo repito. La perfecta voluntad, mis amados hermanos, es que nosotros busquemos lo que a Dios le agrada y que lo hagamos. Esa es la perfecta voluntad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Amén. Pero recordemos que cuando el rey David derramaba la demás sangre, entiéndase la sangre de los filisteos, estaba haciendo la voluntad del Señor. Estaba agradando al Señor. Pero cuando derramó los otros tipos de sangre que ya mencionamos, mis amados hermanos, allí no estaba haciendo la voluntad del Señor, no buscó agradarlo. Entonces, ¿qué pasó con la perfecta voluntad del Señor? El rey David la dejó de cumplir. ¿Por qué? Porque empezó a agradarse a sí mismo. Y ahí, mi amado hermano, automáticamente, escucha bien lo que te voy a decir, es en ese momento cuando tú y yo buscamos agradarnos a nosotros mismos, es en donde quedamos descalificados. ¿Acaso no descalificaron al rey David aquí para construir casa? Lo descalificaron. Amén. A tal punto que Dios mismo le dice, no, tú no lo vas a hacer. Pero por misericordia, por tu arrepentimiento, porque decidiste empezar una vez más y hacer las cosas bien. Amén. Voy a permitir que lo haga tu hijo. Bueno, entonces, aunque sea por amor, mis amados hermanos, a nuestros hijos, si el Señor nos descalifica en algo, con todo respeto lo digo, por nuestra propia necedad, aunque sea por misericordia y por amor a nuestros hijos, aprendamos a ser obedientes, porque miren, este es un consejo para todos, pero sobre todo para los jóvenes que aún no tienen hijos. En determinado momento van a tener a sus hijos y yo no sé, jóvenes, si a ustedes les gustaría estar sufriendo lo mismo que han hecho sufrir a sus padres por su desobediencia. La respuesta yo la tengo clara y sé que la respuesta es no. A mí como padre no me gustaría sufrir por lo mismo que yo hice sufrir a mis papás. Bueno, entonces, si no quiere que le pase esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Buscar agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y muchas veces, no siempre, porque Dios habla de muchas formas, pero muchas veces Dios habla por la boca de tus padres, por la boca de aquellos que ellos no me entienden. Más bien el que no entiende somos nosotros como hijos. ¿Por qué? Porque nuestros padres no por gusto van adelante de nosotros. Ellos entienden mejor lo que nos están diciendo que nosotros podamos entender o comprender lo que ellos nos digan. Amén. Así que en el nombre de Jesús espero yo que el anhelo del corazón de ninguno de ustedes sea ser descalificado para aquello a lo cual Dios lo ha llamado. Porque tengamos clara una cosa, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros, por más espirituales o un poquito menos espirituales que nos creamos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos, y no me refiero a nuestra iglesia, sino al cuerpo de Cristo, ninguno de nosotros estamos dentro de la iglesia por gusto, no estamos por casualidad.
Todos estamos porque Dios nos ha capacitado, Dios nos ha llenado de dones, de fruto, de talentos, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que fructifiquemos todo para gloria y honra de su nombre. Jamás para gloria y honra mía, jamás para gloria y honra de un hombre o de un ministerio. Nunca ha sido para eso. Todo lo que Dios te ha dado, te lo ha dado, mi amado hermano, porque sabe que tienes capacidad de multiplicarlo. Si no, no estuviéramos acá. Si no, nunca le hubiéramos abierto nuestro corazón. Si no, nunca hubiéramos derramado ni siquiera una sola lágrima delante de su presencia, aunque sea por arrepentimiento, pero la hemos derramado. ¿Por qué? Porque Dios, como lo dicen, ¿verdad? Dios nos ha echado el ojo, y si Dios te puso el ojo, mi amado hermano, Dios va a hacer contigo su voluntad, pero no hagamos más largo el proceso. Amén. No estorbemos, mis amados hermanos, el proceso de Dios para nuestras vidas, porque llegará un día, ahorita pues la mayoría, sobre todo los jóvenes que no están casados, ya podrán tener X edad, podrán estar en edad aptos para casamiento, pero si no están casados, va a llegar un día en el que van a decir: valió la pena hacer aquello, valió la pena ser obediente. Y espero yo que no les llegue el día en el que digan: ¿por qué no hice caso? Si valía la pena. Ya cuando estén sufriendo en carne propia las consecuencias de aquello que no quisieron obedecer, espero yo que no digan: ¿por qué no hice caso? Entonces mejor, en este momento que ni siquiera tienen hijos, aprovechen a sembrar para que cuando sus hijos vengan, literalmente y en todo sentido, sus hijos sean mejor que ustedes, que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Y si lo logramos, mis amados hermanos, que nuestros hijos sean mejor que nosotros, significa que más de algo hicimos bien. Pero no solamente significa que algo hicimos bien, sino también significa que algo que desagradaba al Señor lo dejamos de hacer. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Podemos parafrasear esa cita, mis amados hermanos: no he visto, joven fui y envejecido, y no he visto obediente, amén, al que le vaya mal. No he visto a hombre alguno o mujer alguna que honre a Dios que le vaya mal. Por naturaleza, todo hombre y mujer que decide honrar a Dios le va bien, mi amado hermano. Y como lo dice un corito por ahí: y aunque algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y así está escrito, mi amado hermano, que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien a los que le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito. Y yo no creo, y les digo esto con todo mi corazón, que ninguno de ustedes que está escuchando y que ha tomado el tiempo para este discipulado, Dios no tenga un propósito para sus vidas. Más de un propósito tienen. Quizá no van a ser ministros, pero quizá van a ser excelentes padres, y con esa excelencia y calidad de padres van a formar ministros. Pero después, el día de mañana, uno como padre se siente orgulloso, mis amados hermanos, de ver a sus hijos creciendo en el evangelio. Pero bueno, espero yo que me esté dando a entender y que ustedes y yo podamos recapacitar. Recuérdense que en este punto estamos hablando de los homicidios, y ustedes y yo literalmente podemos decir: no, yo no le he quitado la vida a nadie, ni le voy a quitar la vida a nadie, pero probablemente a los que más le quitamos la vida es a nuestros padres. Pero que Dios tenga misericordia. El derramamiento de sangre impide que se pueda edificar no solamente casa a Dios, sino también todo aquello con lo que pretendamos agradarle, porque Dios aborrece a todo aquel que derrama la sangre de su hermano. Vean esto, Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. No vamos a leer todas, sino solo la que nos interesa. Pero si ustedes quieren saber cuáles son las 7, pues lean Proverbios capítulo 6. Número 1 dice: los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Y número 3, pero dice que son 7, ¿verdad? Las manos derramadoras de sangre
inocente. Amén. Y yo ya les puse un ejemplo, mis amados hermanos. Bueno, tenemos dos diapositivas más de cuál podría ser esa sangre inocente, la sangre de nuestros padres. Amén. O si les interesa, aunque sea un poquito, la sangre de sus pastores. Pusimos el ejemplo desde el principio, que la sangre es la vida. Amén. En los tiempos bíblicos, un homicida era aquel que le quitaba la vida a una persona. Pero en los tiempos de gracia, que son los que estamos viviendo, un homicida es todo aquel que aborrece, odia o el que no ama a su hermano. Escuchen esta cita. Esta es la última cita de este punto. Y si Dios nos lo permite, pues si no ha venido aún, la siguiente semana vamos a ver los adulterios con los que se conecten, ¿verdad? Porque si la otra semana sí me da tiempo de estudiar, pues les mando el tema para que vaya cada quien a discipular. Y si no, pues otra vez nos reunimos igual y vamos a hablar de los adulterios. Que, mis amados hermanos, igual ustedes y yo podemos decir, los solteros sobre todo, pero yo ni casado estoy, ¿qué adulterio voy a cometer? Ay, chiquito, chiquita, dijo un pastor por ahí. Todos en determinado momento podemos cometer los mismos errores, porque recuérdense que la única forma de que ustedes y yo digamos, no, esos errores yo no los cometo, es que ustedes o yo no tengamos corazón, porque la Biblia dice que estas 15 cosas de las que estamos hablando, ¿de dónde salen? Del corazón. Y yo creo que todos tenemos corazón. Amén. Bueno, en los temas que vamos a predicar en la iglesia, hay algo muy importante, hermanos, en relación al corazón, pero no es tema para ahorita, entonces los menciono en la iglesia, si Dios nos lo permite. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, lo vamos a leer en 3 diferentes versiones bíblicas. Amén. Para que nos dé un poquito más de luz, mis amados hermanos, este comentario que dice acá, un homicida es todo aquel que aborrece, odia o el que no ama a su hermano. Y miren, hermano, cuando hablamos aquí de amar, no estamos hablando de ese amor en el que yo siento mariposas, elefantes, cocodrilos, murciélagos o demonios adentro, ¿verdad? No estamos hablando de ese amor, sino es un amor que aunque uno no quiera hacer las cosas, se sujeta por amor. Estamos hablando del amor de Cristo, que claramente ustedes y yo sabemos que Cristo, ¿qué fue lo que dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Pero parafraseado, pero por amor a ti, yo voy a hacer tu voluntad. No hay otra forma, mis amados hermanos, de hacer la voluntad nada más que por amor. No se puede hacer la voluntad de Dios si uno no lo ama. Pero si uno ama, mis amados hermanos, aunque Dios lo mande a uno a morir, no precisamente como mandó a Cristo, ¿verdad? Porque Él fue el único y suficiente para eso. Pero a morir a mis propios deseos, entonces no va a ser una carga, va a ser un deleite, va a ser un privilegio, se los digo así sinceramente, que Dios me tome en cuenta a mí para algo. Ay Dios, mis amados hermanos, es un privilegio sinceramente el que Dios nos ha dado a nosotros, es un privilegio, créanlo, se los digo con todo mi corazón, que ustedes y yo estemos acá en este lugar. No estamos presencialmente, pero a pesar de eso la palabra está llegando a nuestras vidas y eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podremos decir yo no sabía. Amén. Escuchen pues, Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, repito en 3 versiones diferentes, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vean qué curioso esto. El aborrecer, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo vemos esta palabra aborrecer, viendo algunos significados, y perdónenme, tal vez les va a sonar sucio, pero son los significados que dan. Está hablando como de algo que es abominable. Y cuando vemos eso, aborrecer, abominable, perdónenme, pero se los tengo que mencionar para que nos hagamos la idea de qué es aborrecer. Está hablando de un vómito, de algo que alguien vomita. Solo por mencionar, tal vez, ¡ay, qué asco!
pues esto es aborrecer. ¿Y cómo es posible? Vean que dice acá que aborrece a su hermano. No está hablando del vecino ni del amigo, no, está hablando del hermano. En otras palabras, está hablando de alguien que es cercano o que fue cercano. Una cosa es, les pongo un ejemplo en Jacob y en Esaú. Ustedes saben que Jacob y Esaú no solamente eran hermanos, sino la Biblia muestra, mis amados hermanos, que eran gemelos. ¿Por qué? Porque los dos estaban en el vientre. Amén. Y si dicen, ¿verdad?, que cuando son gemelos tienen una conexión que no se tiene con ningún otro hermano. Amén. A alguien le puede estar pasando algo. La vez pasada veía yo un documental de eso y habían dos personas ahí que dice que una estaba en otro lugar y la otra estaba en el otro lugar, pero a una le estaba caminando una tarántula en la rodilla. A la que le estaba caminando el animal en la rodilla no sentía nada, pero la que estaba en otro lugar, ella sentía lo que le estaba caminando y veía, pero no tenía nada. Entonces así es la conexión que hay entre gemelos, que las almas de alguna forma están ligadas. Y esto se los menciono, mis amados hermanos, para que podamos entender de que ustedes y yo tenemos hermanos espirituales, hermanos biológicos, mis amados hermanos, y no es correcto, no es posible que ustedes y yo con nuestros hermanos tengamos diferencias. A veces ni siquiera un favor se les puede o se les quiere hacer. A veces nuestros hermanos dijeron algo de nosotros y guardamos ese resentimiento ahí en el corazón. Que no se nos olvide que somos hermanos, como lo dice la Biblia, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Amén. Entonces estamos hechos, entendámoslo así, del mismo material, mis amados hermanos. Si yo ofendo a mi hermano, bíblicamente hablando, automáticamente me estoy ofendiendo a mí mismo. Y la Biblia nos muestra que nadie, mis amados hermanos, a sí mismo aborrece su propio cuerpo. Nadie. Todos, mis amados hermanos, con todo respeto digo esto, por más mal emplasticados que hayamos salido, pero nos queremos, como dice aquel corito, qué lindo soy, como me quiero. Por más, mis amados hermanos, que uno se considere bonito o feo, digo aquel, pero uno se cuida a sí mismo. Pues de igual forma hay que cuidar al hermano, sea el hermano de la iglesia o el hermano que vive en mi casa. Pero no se puede, mi amado hermano, tener diferencias al tal punto de aborrecerlo. Amén. Sino yo creo que, y algún día lo van a experimentar, mis amados hermanos, a los hermanos cuando uno se casa se les extraña. ¿Por qué? Porque el tiempo que el Señor nos permite vivir con nuestros hermanos en casa, ustedes que aún tienen ese privilegio, amén. Ahí yo miro que Luis se le queda viendo a Raúl, ni modo, te tengo que aguantar. Ustedes que aún tienen ese privilegio, mis amados hermanos, disfruten a sus hermanos. Sé que no es fácil, pero disfrútenlos. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿saben qué dice la Biblia después? Que es mejor el vecino cercano que el hermano de lejos, dice. Entonces ya llega un punto que cuando uno se casa, llega un punto en el que uno aprende a contar más con los vecinos, que no son ni de la misma sangre, que con el hermano. Entonces ahorita que están los que tienen ese privilegio, ¿verdad?, de poder ayudar, de poder vivir con sus hermanos, háganlo. Ayúdennos en el nombre de Jesús. Y de esta forma, mis amados hermanos, se va a ir el hecho de que tú y yo podamos convertirnos en homicidas. Vean qué tremendo. Hablamos de cómo le desgastamos la vida a nuestros padres. Y ahora acá la Biblia nos lleva a cómo le podemos desgastar la vida también a nuestros hermanos. Amén. Pero vean lo más tremendo que dice acá. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, vamos a avanzar porque si me pongo a hacer énfasis en cada uno, ya no voy a terminar y ya 1 minuto me falta para estar ya hablando 1 hora. Dice la otra versión, si ustedes, dice, se odian unos a otros, son homicidas. Y ya saben que ningún asesino, son asesinos, dice. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Amén.
Yo les hablaba uno de estos días en la iglesia, el día domingo, para ser más específico, de que solamente, mis amados hermanos, hay dos fuentes de donde puede brotar todo, absolutamente todo. Una es la fuente de el amor. Del amor van a brotar todas las buenas emociones, todos los buenos sentimientos, todos los buenos pensamientos. Pero la otra fuente, mis amados hermanos, es el temor. Amén. Porque el que teme, dice la Biblia, escuchen bien, no dice el que odia, dice el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Entiendas esa palabra temor como miedo. Y de ahí del miedo es donde brota el odio. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, no podemos odiar, aunque aquí dice, bueno, aquí no dice hermanos, aquí dice ustedes. Miren, hay gente, mis amados hermanos, que la verdad es que por más que uno se esfuerce por querer amarlos, como lo hablamos en la otra oportunidad, que yo le decía a alguien, déjate amar, hombre, y le voy a decir, hermana Chiqui, mire, Willy me está diciendo que me deje amar. Entonces hay gente que por más que uno intente amarlos, mis amados hermanos, no se dejan. Lejos de ser amables, son odiables. Pero aunque la gente sea así, no permitamos que el odio entre en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, escúchenme lo que les voy a decir, aunque nuestros padres hayan hecho lo que hayan hecho, pero ninguno de nosotros fuimos ni engendrados ni concebidos en odio, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, pero fuimos engendrados, mis amados hermanos, y Dios en amor nos dio la vida. Como yo se los dije en una oportunidad en la iglesia, si Dios ha decidido darle vida a un fruto de fornicación, o sea, entiéndase, Dios, lo voy a decir así, Dios metió un bebé en el estómago de alguien por medio de fornicación, pero Dios les decidió darle vida. ¿Quiénes somos nosotros para señalar o acusar si Dios decidió darle vida a ese fruto? No somos nadie. Entonces le digo en este punto, aunque haya gente, mis amados hermanos, que son odiables en lugar de amables, no permitamos que el odio entre en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso nos convertirá en homicidas. Sé que hay gente así, pero nunca cometamos el error de desearles mal. Nunca cometamos el error de desear que les vaya mal. Yo conozco, mis amados hermanos, padres que desean que le vayan mal a sus hijos. Esos, como dijo un corito por ahí, jamás deberían de haber sido padres. Pero ni modo, ¿verdad? Por misericordia, que Dios tenga misericordia sobre todo de sus hijos. Pero espero estarme dando a entender en este punto. No permitamos que el odio entre en nuestros corazones, porque eso nos convertirá en homicidas. No le deseemos a nadie que le vaya mal. Amén. Permítanme un momentito, mis amados hermanos.